mis amigos, cuánto gozo en este día poder estar escudriñando la palabra de Dios. En este viernes que sin duda, ya empezando horas muy especiales, nos encontramos juntos para ver las cosas que el Señor ha dejado para nuestra bendición. En esta hora tan complicada, tan difícil para la humanidad, y sin duda que nosotros también sentimos el embate de la furia del autor del mal en la hora final en la cual nos toca actuar, nos toca vivir. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda guiarnos, que el Señor pueda acompañarnos en cada momento. Y vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos acompañe, para que Él nos dirija. Y por supuesto también en las peticiones que ustedes están haciendo diariamente, a fin de que puedan comprender su significado entre nosotros para orar los unos por los otros y nuestro Padre Celestial que nos acompañe con el poder del cielo. Vamos a orar con reverencia a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos has dado vida, porque podemos tener todavía, Señor, un cerebro para entender y para decidirnos por ti. Acompáñanos en todo momento. Te rogamos que acompañes a nuestros amigos en diferentes lugares donde se encuentren, en sus dificultades, conforme a los peticiones que ellos están haciendo. Contéstales conforme a tu infinita sabiduría, porque siempre tus caminos son los mejores. Te rogamos que nos acompañes aquí también, en este momento, al llevar adelante la programación, a fin de que podamos entenderla y que podamos prepararnos para el encuentro contigo. Lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, el tema de hoy tiene un gran repaso de conceptos que ya estudiamos y es eso lo grande, poder ir viendo y comprendiendo la verdad de Dios. Si hay alguna duda que tenemos que acercarnos realmente al teléfono, a WhatsApp que tenemos allí, ¿verdad? O al mail que figura también en la pantalla en momentos indicados. Y por supuesto, hacer las preguntas que deseemos. ¿Cuánto gozo sentimos en conversar con ustedes? Lo hacemos con las personas que nos llaman y por supuesto para ayudarnos mutuamente al escudriñar la palabra de Dios, la guía que Dios ha dejado para nuestra salvación. El tema de hoy, el nuevo orden mundial y su dramático fin. Amigos míos, el título de hoy nos dice mucho. El nuevo orden mundial es el camino al cual se está dirigiendo esta humanidad. Es un camino que tiene que ver con la política internacional y con la religión. Es esa la realidad. Por eso es que tenemos que estudiar profundamente las cosas de Dios para entenderlas. Sé que tendremos que recordar varios temas anteriores para comprender algunas cositas, pero y si no, simplemente vamos a los temas para verlos nuevamente. Están en YouTube, se encuentran en la página web, etcétera, como ya saben, y por supuesto la persona encargada los colocará lo que crea conveniente en el lugar indicado para que podamos disfrutar de ellos. Bien, ¿por qué este nuevo orden mundial? Todo va hacia allí. Y saben, amigos míos, es la rebelión contra el cielo que comenzó hace ya siglos atrás. Porque el Señor habló con claridad de los imperios que habría de venir hasta que Cristo regrese. Ya veremos algo acerca de ello dentro de instantes. Pero el hombre está siempre en rebelión contra Dios. Y hay un plan que es realmente impresionantemente grande. Así como fue en los días de Noé, así como fue en los días de la Torre de Babel, ¿verdad? El hombre se ha preparado para luchar contra el cielo. En realidad, Satanás va detrás de todas estas cosas. Eso debe quedar claro en nuestra mente. Ahora bien, la hora de su juicio ha llegado. Y esto nos lleva al santuario celestial, al momento cuando Cristo está todavía intercede en el lugar santísimo. Allí, en el templo celestial, intercede ¿por quién? Por nosotros y por aquellos que decidieron por el Señor mientras tenemos hálito de vida, mientras vivimos, porque cuando muramos ya no hay más forma de arreglar nuestras cuentas. Es ahora el momento, ¿verdad? Por eso leemos allí en Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega,
porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí vemos el momento final ya del juicio investigador, cuando el Señor se dispone para cegar, como hablábamos días pasados acerca de Helio, ¿verdad? El ángel que vemos en la pantalla está indicándonos el momento final. El tiempo está agotado, el gran tiempo de gracia que el Señor nos dio, ¿verdad? Está agotado indudablemente. Y vemos ahora lo siguiente también en Apocalipsis 16, ahora el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Ustedes noten que el centro mismo está allí en el santuario celestial, en el trono excelso de Dios. Y salió una voz del templo del trono mismo de Dios, diciendo: hecho está. Cristo exclamó una vez aquí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Consumado es. Había terminado ya su obra expiatoria y murió en la cruz del Calvario. Así también en el santuario celestial, cuando termine la obra definitivamente de su intercesión, cuando terminen de caer las plagas finales también, hecho está. Terminó para siempre aún ya el momento cuando estemos en la tierra y los que realmente echamos nuestra suerte con Cristo, iremos con Él para siempre. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? Sí, amigos, porque es ahora cuando tomamos las decisiones. En este juicio previo, investigador, ¿verdad?, es cuando decidimos nuestro destino eterno. La humanidad entera, en este plan de lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, habrá de rebelarse contra el Todopoderoso, irá en aumento la rebelión hasta que Él llegue al clímax, y por supuesto en ese clímax el Señor va a intervenir. El pueblo de Dios tendrá que pasar por horas realmente dramáticas en ese momento. La profecía y el futuro del mundo. Y ahí nos recuerda algo. Vamos a analizar un poquito la estatua de Nabucodonosor. Cuando el joven profeta de Dios, Daniel, allí en la corte ahora le explica a Nabucodonosor esa estatua de 4 imperios universales, ¿verdad? La cabeza de oro a Babilonia del 605 del 500 hasta el 539, tuvimos este imperio tal cual decía la palabra de Dios. Luego surge el segundo imperio mundial, el Medo-Persa, desde el 539 al 331 a.C. Grecia, ahora representado por el bronce, desde el 331 al 168 a.C. Las largas piernas de hierro, indicando el imperio de hierro, Roma, ¿verdad?, que también fue largo en gran manera, 168 a.C. hasta el 476 de la era cristiana. Y luego el mundo habría de dividirse, así ocurrió. El mundo se dividió en 10 en primer lugar, tal cual indicaba la profecía en los dedos de los pies. Ahora el Señor dice, nunca más vendrá un imperio mundial. Pero viene ahora el tema de hoy, ¿verdad?, que tenemos que ver con realmente un imperio que el hombre y Satanás tratarán de establecer, lo establecerán por corto tiempo, como veremos, porque Dios va a permitir que esto ocurra, pero de ninguna manera habrá de fallar los designios del Todopoderoso. Cristo vendrá en aquellos días, pero bueno, ahora vayamos al tema, ¿verdad? ¿Qué dice allí en la pantalla? Último intento humano, rebelión contra el Dios eterno. Pensar que el conflicto comenzó con la rebelión en los cielos, luego la rebelión en el Edén, y luego la rebelión que continúa en este mundo a pesar de toda la luz que Dios entregó. Pero tenemos luz, ¿verdad?, cada uno de nosotros, para poder seguir fielmente lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Por allá, ya en el año 1929, en forma enfática se hablaba acerca del nuevo orden mundial. 1929 estoy hablando. 1930 se acuña este billete que vemos de $1 y que por supuesto está escrito en inglés, menos allí lo que vemos en la pantalla, Novus Ordo Seclorum, en latín, indicando los planes del nuevo orden mundial. Vemos allí, ¿verdad?, en su parte también, sobre esta frase que tenemos, la pirámide, ¿verdad?, y el ojo que todo lo ve.
de manera que es un poder del príncipe del mal, pero se encuentra ya en aquel entonces en el billete de Estados Unidos. Y es por eso que tenemos que ir ahora repasando y siguiendo. El nuevo orden mundial fue enunciado por primera vez en forma pública ahora, porque en realidad las logias y demás hace mucho que vienen trabajando, porque Satanás quiso de diferentes formas y maneras durante mucho tiempo establecer realmente un quinto imperio mundial y no pudo. Pero George Bush padre, él exclama, ¿verdad?, al finalizar la primera guerra del Golfo Pérsico, allí habla de ese nuevo orden mundial de la siguiente manera: es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Este texto muestra en primer lugar, ¿verdad?, soberbia, una tremenda soberbia. Por eso dice allí, es una gran idea, un nuevo orden mundial. Por supuesto es un nuevo orden mundial que el hombre está preparando. Y habla aquí de que, bueno, donde distintas naciones son atraídas a una causa común. O sea, en realidad todos atraídos hacia una causa. El mundo otra vez unido para establecer una causa. Y habla también de que los hombres estarían diciendo en esos días paz y seguridad. Sin embargo, el pueblo de Dios estaría diciendo otra cosa. Estaría hablando de los mensajes angélicos finales de la historia, la hora final del gran conflicto. Por lo tanto, es un poder opositor a Dios en forma total. Ahora agrega, ¿verdad?, solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Allí vemos a ese Estados Unidos de Norteamérica en este momento aún de confusión, pero es el plan que esperan. Se unirán con Roma, la Roma papal, para establecer este nuevo orden mundial y por supuesto el mundo entero habrá de seguir. He hecho un resumen del tema en gran manera. Leamos Apocalipsis 17, el verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios lo permitirá, dice allí en la parte de título, ¿verdad? Dios va a permitir por un breve tiempo que esto ocurra. Y ustedes notaron lo que decía el pasaje allí. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y aquí cuando habla de la bestia, está hablando de esa bestia que es el cuerno pequeño que surge de Roma, que persiguió por 1260 años y que por supuesto al final del tiempo habrá de comandar las fuerzas en este mundo. Estamos llegando a ese momento. Momento solemne en extremo. Y un breve tiempo el Señor va a permitir que esto ocurra, porque Satanás le dio todo su poder para que realmente esto ocurra. ¿Y saben? El Dios del cielo va a permitir que el universo entero observe lo que sería realmente un quinto imperio si Dios lo dejase existir de esta manera. Ahora vayamos allí, ¿verdad?, a ver en la pantalla otra vez. La bestia, Estados Unidos y los reinos del mundo, todos unidos con el plan del nuevo orden mundial, para guerrear contra el Dios del cielo, para guerrear contra los mandamientos de Dios, para ir contra la mente de Cristo, para ir contra el plan de salvación. En realidad, en forma humana, querrán establecer un nuevo orden de cosas. Y yo quiero hablarles y decirles con claridad, en realidad será un poder, como ya se puede entender y conocer con nitidez, que irá en el centro aparentemente, ¿verdad? No será ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, sino que aparentemente traerá soluciones al mundo. Una religión se propone instaurar en este mundo con cambios tremendos que están, y por supuesto no están en la palabra de Dios, ni tampoco en la ley moral de nuestro Padre Celestial, sino que van contra ella. Y allí vemos la bestia, esta bestia que está en realidad en este momento, leamos primero.
La bestia actual es un reino aunque no persigue. ¿Por qué? Por eso aparece una mujer, la mujer ramera, sentada sobre una bestia escarlata, dice la palabra de Dios de esa manera. No tiene el poder estatal para poder perseguir, como lo tuvo por 1260 años, hasta que recibió una herida mortal, que también veremos en el día de hoy. Ahora bien, avancemos. Allí leamos ahora Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. El ángel se ubica en esta hora. San Juan observa esta hora aunque no la entiende demasiado, pero tú y yo sí la podemos entender. Es ahora la bestia que fue poderosamente, recibió una herida mortal, por eso no recibió, ahora no tiene poder estatal como para realmente perseguir, o sea, poderes estatales que ya vamos a ver quiénes se los van a dar y demás. Y continúa diciendo lo siguiente, el versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. O sea, desafía a Dios. En realidad está diciendo, yo no soy viuda. ¿Y por qué habla con ese lenguaje? Porque habla de ese compañero del Estado, las leyes estatales que los llevarán, ¿no es cierto?, a la persecución, le darán el poder para poder perseguir. Y será Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo, el que va a tener que ver con este asunto, la apostasía realmente de este país llevará a esta tremenda desgracia, como veremos hoy en la palabra profética del Señor. Leamos algo más acerca de esta bestia para entenderla realmente bien. Leamos allí lo que dice Apocalipsis, versículo 3, y ya vemos enseguida, ¿verdad?, del capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. De manera que es un texto de mucho contenido. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, dice, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la herida mortal es sanada, tal cual dice allí la palabra de Dios. Ya vamos a ver enseguidita por qué. Allí tenemos el texto, ¿verdad? Pero su herida mortal fue sanada. Y esa es la razón por la cual ahora el mundo entero comienza a admirarse. Es un proceso, ¿verdad?, que describe allí la palabra de Dios. Estamos en ese proceso de sanamiento, pero estamos ya al mismo borde del fin, cuando se establecerá el proceso ya en forma definitiva. Por eso decía el texto anterior, ¿verdad? No soy viuda. Dios dice claramente que esa sería su condición, pero dice, no soy viuda. En su corazón está diciendo eso, en su mente está dirigiendo las cosas, está dirigiendo la economía mundial, está dirigiendo hasta cosas que ahora ni entendemos. Yo no quiero entrar hoy en detalles porque de lo contrario no nos alcanzaría el tiempo. Pero saben que hay cosas que los que estudian la palabra de Dios pueden comprender. Cristo dijo que en la hora final sería una hora sin moralidad. Sodoma y Gomorra, fíjense ustedes lo que está pasando en la mayoría de los países de la tierra, como ya se están votando en todos los congresos de la tierra, ¿verdad? En realidad, dando permiso a toda mujer para que puedan realizar, ¿verdad?, actos que no van en armonía con la ley moral del Creador, porque Dios dice no matarás. Sin embargo, ustedes saben a qué me refiero específicamente. Las leyes que se están votando, ¿verdad?, y permiten a la mujer en forma voluntaria la que desee realizar un aborto. Ahora bien, y por otro lado, las pandemias de este mundo, las enfermedades, los terremotos, todo lo que está ocurriendo. Pero saben, amigos míos, pensar que el autor del pecado va detrás de todo esto. Y mientras Dios le va permitiendo, porque Dios dirige la historia humana, amigos míos, nunca olvidemos que el escrito está de la palabra de Dios. Es la única fuente a la cual podremos recurrir. No a las cosas de esta vida, no a las cosas de este mundo. Solamente tenemos que estudiarlas, mirarlas y estudiar en qué parte de la profecía vamos, ¿verdad?, para saber cuán cerca estamos del hogar. Ahora,
En realidad, en 1898, la herida mortal es causada por Francia al mando de las tropas de Napoleón Bonaparte, el general Berthier, ¿verdad? Allí en 1798 causa la herida mortal, lleva a Pío VI en cautiverio, como ya conocemos, 131 años. Ese poder estuvo en cautiverio total. Desde el punto de vista humano nunca más habría de resurgir. Pero Benito Mussolini en 1929, he aquí que le devuelve las 44 hectáreas al Vaticano, que hoy posee en este tiempo, ¿verdad? Y allí comienza ahora a surgir en forma impresionante, con la cantidad enorme de representantes en el mundo entero, una conexión permanente con Estados Unidos de Norteamérica. Lo digo para que podamos entender ya, eso es lo que podemos hoy analizar, lo que está pasando actualmente, ¿verdad? ¿De dónde obtendrá, a ver en la pantalla la frase, ¿verdad? ¿De dónde obtendrá su poder el nuevo orden mundial? Pues es la pregunta. Casada soy y no viuda, dice la bestia. De manera que el nuevo orden mundial es un nuevo orden mundial dirigido por el Vaticano directamente. Está clarito en la Escritura, ¿verdad? Ahora bien, analicemos un poquitito. Dice allí, protestantes fieles a Dios. Fueron aquellos hijos fieles de Dios que abandonaron en Normandía, ¿verdad? Muchos de ellos en la tremenda persecución de la Edad Media. Por allá, por el 1620, llegaron hasta las costas del norte de lo que es Nueva York actualmente. Allí en Plymouth se encontraban y realmente ellos al llegar, después de tormentas, después de sufrir en aquellas embarcaciones endebles de aquellos días, pero al llegar agradecieron al Todopoderoso, dieron gracias a Dios y se comprometieron con el Todopoderoso. ¿Llegaron a dónde? A Norteamérica, ¿verdad? Norte de América. ¿Cómo estaba ese lugar del mundo? Solamente nativos, pero pacíficos, que les enseñaron a sembrar y a cosechar muchas cosas hermosas. Y ellos prometieron solemnemente ante Dios, con la palabra de Dios, que nunca más habrían de permitir que en esta esfera, ¿verdad?, o en el norte de América, existiese un gobierno en el cual se uniese el Estado y la religión, sino que habrían de estar separadas. Pero rápidamente comenzaron a surgir ya fuerzas terribles, porque el autor del pecado es así, y la apostasía comenzó a surgir. Miren lo que vamos a ver ahora en Apocalipsis 13, versículo 11. Bestia que nace de la tierra, abra así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. De manera que ve allí San Juan, ¿verdad? Ve a una bestia que surge de la tierra y dice allí que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, dice el texto, ¿verdad?, que tenemos allí en la pantalla, que lo pusimos en letras mayores para que podamos entender. De manera que comienza como un cordero, pero rápidamente las cosas se tornan diferentes. Se transforma el cordero y comienza a hablar como dragón, como la antigua bestia de Roma, ¿verdad? Ahora, la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13, precisamente, es el protestantismo apóstata, porque aquellos que vinieron a Estados Unidos de Norteamérica y lo poblaron y habían hecho el pacto, rápidamente rompieron muchas cosas, amigos míos. Desgraciadamente pasó así. Abandonaron los principios grandes de la palabra de Dios. Abandonaron las leyes morales del Creador. Por eso ese país realmente recibió las bendiciones del cielo. Es la potencia mundial. Pero amigos míos, rápidamente se está jugando todo. Tenemos que entenderlo. Amigos míos, nuestra mente debe aceptar el escrito está de la palabra de Dios, no de lo que los hombres puedan decir, los gobernantes de la tierra puedan decir. Y más, ya veremos en el tema de hoy, nuestra tarea es anunciar a los gobernantes del mundo con claridad lo que realmente está por ocurrir en este mundo arruinado. ¿Por qué está así? ¿Por qué se busca el nuevo orden mundial? ¿Qué dice realmente la profecía? Es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que anunciar. Ahora bien, nace de la tierra, dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Cuernos de cordero simbolizaba a un origen puro, como realmente lo tuvo Estados Unidos de Norteamérica.
Por eso allí en Apocalipsis 12:6 leemos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Escaparon de la tremenda persecución y allí encontraron un hogar. Aquellos que escaparon, ¿verdad? En los lugares desérticos, en donde por supuesto no había ningún tipo de persecución, pero desgraciadamente pronto aquellos que habían sido liberados de esa persecución comenzaron a pensar como la antigua Roma, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Habla como dragón, vemos en la pantalla específicamente esto, ¿verdad? Tenemos que ver mucho hoy en la pantalla y la apostasía protestante comienza a ocurrir. Es terrible. O sea, el pueblo que una vez protestó porque ese poder opositor a Dios dejó a un lado la palabra de Dios, se mezcló con el paganismo y persiguió en forma terrible durante ese periodo de 1260 años, ahora apostata y comienza a mirar a Roma otra vez y comienza a seguir los principios de la vieja rebelión contra el cielo. Cambio del día de reposo, no solamente esto, también aceptar las doctrinas de la inmortalidad del alma y un montón de cosas, la idolatría, así podríamos seguir hablando, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso ese luego continúa, pues un proceso. Y aquí lo que hay tumulto en la tierra y los que realmente siguen de cerca los acontecimientos que están pasando en este momento, amigos míos, el país de la democracia se tornará intolerante en poco tiempo. ¿Cómo lo sé yo? No es que yo tenga más sabiduría que ustedes, si queremos escudriñar la palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia, estamos comprendiendo el lenguaje del cielo para que nosotros podamos ser salvos en la hora postrera de la historia, lo que Dios permitirá. Bueno, seguimos leyendo ahora. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, aquí está hablándonos en Apocalipsis 3, ¿verdad? Y continúa en una forma impresionante. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es notable que el concepto de Estados Unidos ya en este momento, inclusive el Papa visitó ya Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, los planes se van trazando ahora juntos, los dos, acerca de cómo dirigir todo lo que resta de esta humanidad para establecer ese nuevo orden mundial. Los protestantes son los que van a la cabeza y empujan todo lo que puedan para establecer ese nuevo orden mundial. Dios dice, sí, yo voy a dejar por breve tiempo para que el universo entero contemple el carácter de Satanás y contemple los designios del príncipe del mal. Ahora bien, el texto que sigue dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, aquí dice que esa bestia que nace de la tierra, o sea, el protestantismo apóstata, ahora guiado por el príncipe del mal, por supuesto, no haciendo la voluntad de Dios. El pueblo de Dios debe ser guiado ahora por la lluvia tardía, que es la efusión abundante del Espíritu Santo de Dios para terminar la obra de Dios. Hablo al pueblo de Dios de esta hora, los que conocemos la verdad y entendemos el mensaje de Dios. Es hora de clamar como nunca antes por la lluvia tardía, pero nos hace acordar también de la lluvia temprana. ¿Se acuerdan? En el aposento alto con aquellos discípulos que no sabían ni entendían y oraron y clamaron a Dios, pidieron perdón, arreglaron sus cuentas entre ellos. Y sobre ellos el Señor pudo mandar las lenguas de fuego que les permitió, que era el Espíritu Santo de Dios, que les permitió ahora hablar en las lenguas necesarias. Eran hombres que no conocían nada y ahora solamente guiados por el Espíritu de Dios. En una sola generación, el mundo conoció de un Cristo resucitado, ¿verdad? Pero ahora apostata. Y saben, hablo de la bestia de Estados Unidos de Norteamérica, el protestantismo apóstata en realidad. Falso don de lenguas del protestantismo apóstata. ¿Por qué? Porque en realidad pretenden y saben la dirección mayor, la evidencia que se considera en el
protestantismo apóstata es justamente esta. O sea, la evidencia, hemos recibido el Espíritu Santo. No importa tanto lo que hagamos, no interesa si guardamos el sábado o el domingo, no interesa cómo sea realmente la adoración a Dios. Y miren que este es uno de los principios fundamentales del nuevo orden mundial. Justamente la bestia ha unido, a la bestia primera de Apocalipsis 13, ¿verdad? Me refiero al Vaticano, ya ha logrado unir, no importa cómo adoremos a Dios, musulmanes, hindúes, el espiritismo aún, no interesa cómo, lo que interesa es que todos nos unamos para establecer la paz, ordenar este mundo y dar realmente un mundo mejor, un mundo maravilloso. Y claro, se invocarán a espíritus que provienen del autor del pecado. Esas lenguas de fuego falsificadas ahora, ¿verdad? Porque los balbuceos de otras lenguas que se observan, el hablar en otras lenguas dentro de los cultos protestantes y cosas semejantes a estas no provienen de Dios, sino justamente del cumplimiento de la profecía de Dios. Ya el falso don de lenguas está obrando en forma terrible sobre la tierra, indicándonos que Jesús viene pronto. Apocalipsis 13, ahora leamos el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mis hermanos en Cristo, ha llegado la hora como nunca antes de pensar en serio. No pensemos tanto en la política, no pensemos qué religión tenemos, no importa qué religión tengamos, si no es la del pueblo de Dios. Y la religión del pueblo de Dios, de paso en el tema de mañana vamos a entender muchas cosas. Será un tema maravilloso, el tema del día sábado. Pero amigos míos, es necesario que entendamos que solamente heredaremos la patria celestial porque Cristo murió por nosotros y en segundo lugar, si nosotros queremos y entregamos nuestra vida y hacemos la voluntad de Dios, entonces ahora habremos logrado vivir para siempre en el paraíso de Dios. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Esas señales van a crecer más y más y más en forma tremenda y atroz y tratarán el nuevo orden mundial de anular la fuerza del fuerte pregón que el pueblo de Dios debe predicar en esta hora. Y digo debe, lo digo con énfasis, entendamos, ¿verdad? Continúa diciendo Apocalipsis 13, 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, ustedes notaron, una marca, dice, una señal en la frente o en la mano derecha. La frente es lo que es nuestra mente, nuestro corazón, lo que tiene que ver con la justificación por la fe. Y aquellos que realmente aceptamos a Jesús plenamente, vamos a andar en armonía con los mandamientos de Dios. Pero el mandamiento de Dios que será traído en tela de juicio en la hora final de la historia, será justamente el cambio del día de reposo que la bestia de Roma cambió del sábado al domingo. Esto ya lo sabemos, los que hemos seguido estudiando los diferentes seminarios y hasta este momento. Pero sabes, amigos, lo notable es que habrá un conflicto atroz. Eso lo dice el mensaje del tercer ángel. Pero también aquí se aclara muy bien. Aquellos que no obedezcan realmente, porque las libertades se habrán de acortar más y más y más y más, hasta que finalmente será una tiranía. ¿Por qué? Porque aquellos que no reciban su marca en la mano es del trabajo, ¿verdad? O sea, habla del día de reposo, en forma figurada. Van a recibir terribles penas y hasta la muerte. Serán llevadas al calabozo mientras el pueblo de Dios se esforzará para terminar con la obra de Dios guiada por el Espíritu de Dios. Ahora continuamos leyendo castigo divino sobre el nuevo orden mundial. Y es bueno que leamos lo que dice Apocalipsis 18, el versículo 8, para que entendamos, no son palabras mías, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Pensemos en lo que el Señor nos dice. Dios habrá de cuidar de su pueblo. Por lo tanto, no nos amedrentemos por las cosas que puedan ocurrir ahora en la tierra, ni las que van a ocurrir. Serán cosas terribles,
Pero ajustemos toda nuestra vida, ajustemos todo nuestro proceder, nuestra conducta, todo nuestro cerebro, aún nuestra alimentación, lo que Dios nos dice en la inspiración, en la revelación, porque Dios dio todo para que lleguemos a la eternidad. Leamos. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. O sea que es categórico el Señor. El Señor dice, vas a existir breve tiempo. Y ahí yo voy a intervenir en la historia humana y serás quemada con fuego, dice. Y habrá llanto en extremo sobre este mundo. La más fecunda imaginación no puede imaginar lo que va a pasar en este mundo. Pero tú, hijo de Dios, eres hijo de Dios. Estás entrando, ya estás cortando con el pecado, estás dejando el pecado a un lado, estás dispuesto a entregarte a Jesús y a su voluntad en forma maravillosa. Es la pregunta que quiero hacerte en el día de hoy. Leamos allí Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mensaje para esta hora es contundente. Apreciado hermano en Cristo, cuanto más conocemos la palabra de Dios, y si no conocemos, investiguemos profundamente. Tenemos el mensaje que Dios nos manda a decir al mundo, a los reyes de la tierra, a los grandes. Hay millones que están gobernando este mundo y están votando leyes que nada tienen que ver con el escrito está, sino todo lo contrario, pero ignoran y se van a convertir. Cristo hubiese venido a morir a este mundo por una sola alma. Eso dice la inspiración. Amigos míos, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Están realmente los reyes de la tierra, los grandes, los pequeños, conociendo el dulce mensaje de Dios? La hora de enfrentamiento de los dos poderes, ¿verdad? ¿Cómo termina el mensaje del tercer ángel? Leemos así en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es categórico. Juan ve al pueblo de Dios que a pesar de la persecución de la bestia, ¿verdad? A pesar de la persecución con la cual se cierra el nuevo orden mundial, porque Dios está interviniendo. A pesar de todo ello, ve al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, en Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz. Pero ¿sabes, amigo? Por eso dice allí la palabra de Dios, oí otra voz del cielo que me decía, allí leemos en la pantalla, escribe, bienaventurados o felices, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu de Dios. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Yo quiero decir dos cositas. Los mandamientos de Dios los conocemos, pero solo el Espíritu Santo de Dios en esta hora puede inculcarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos hay que conocen, forman aún parte del pueblo de Dios y no quieren aceptar la persona del Espíritu Santo? Los que tales cosas hacen habrán de caer. Hay quienes inclusive aconsejan de una forma equivocada al pueblo de Dios actualmente. ¿Y saben por qué? Porque no están aceptando lo que acabo de mencionar. Y claro, lo disimulan algunos porque les conviene, por supuesto. Amigo mío, a Dios no podemos engañar. Allá en el libro de los cielos todo se está llevando a cabo fielmente, ¿verdad? Decisión final de Dios frente al nuevo orden mundial. ¿Cuál será esa decisión final? Leamos allí en Joel, el profeta Joel habla allí, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Así como en los días de Noé el hombre se rebeló y el Señor intervino. Así
Como en Sodoma y Gomorra los hombres se rebelaron y el Señor intervino con el fuego del cielo, ¿verdad? Así también como en el tiempo de Cristo pasó, así va a pasar, amigos míos. Y al fin del tiempo, cuando todas las profecías ya rebosan las cubas, el Señor tiene que terminar con el pecado para siempre. Es la promesa que el Señor nos hace, ¿verdad? En forma categórica. El versículo 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Por qué dice esto? Porque esta decisión es la decisión de Dios. Yo escuchaba una vez a un predicador hablar acerca del llamado y demás para que la gente venga a aceptar a Cristo. En ese tiempo no habrá más de intercesión de Jesús. Es la decisión definitiva de Dios, el cumplimiento final de las promesas de Dios, que Él va a terminar con el pecado. Cristo en forma directa intervendrá en la historia humana repentinamente y se terminará todo para siempre. Ha llegado la hora de Dios. Por lo tanto, ese nuevo orden mundial será frenado por el poder infinito de Dios en breve tiempo. Amigo mío, es bueno que conozcamos, que escudriñemos la palabra de Dios. Pero no solamente escudriñemos, sino que rindamos nuestro corazón a Dios. Oremos más que nunca. Rindamos nuestra mente a Jesús. Que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra mente para que realmente nos haga pensar y entender y obrar correctamente en esta hora del fin, porque de lo contrario va a ocurrir en nuestra vida lo que el profeta Jeremías escribió allí en el capítulo 8, el verso 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El Señor nos reveló todas las cosas de tal forma que podemos entenderlas. Qué terrible será para muchos, millones, que habrán de decir: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Estamos entendiendo realmente esto, mis amigos? Yo quiero hablarte desde aquí, en un momento. Quiero preguntarte realmente en el nombre de Dios. El Señor está a punto ya de terminar con su obra intercesora. El Señor va a terminar para siempre con el pecado y con la desgracia de esta vida. El Señor viene y muy pronto. Estas cosas que estamos viendo y los cambios tremendos, las enfermedades atroces, están indicando. Yo no voy a decir muchas cosas hoy porque tal vez no las podríamos entender. Pero están ocurriendo porque el autor del pecado está haciendo cosas tremendas y mientras el Espíritu refrenador de Dios se está retirando, realmente el fin de la profecía se cumplirá. ¿Cómo estaremos en ese día, mi hermano? Estaremos preparados para el encuentro con Cristo. Y aquellos que no se bautizaron aún, que quieren bautizarse, escriban, hablen. Hablemos como hermanos en la fe, porque ha llegado la hora de que estas cosas ocurran. Y ahora siguiendo con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Ahora, cuán grande es nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice Apocalipsis 15, el verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué texto es este, verdad? Allí se ve ahora el pueblo redimido. Se lo ve sobre el mar de vidrio, así lo describe San Juan, con las arpas de Dios. O sea que la música fue creada por el cielo, la verdadera música, ¿verdad? Y qué tremendo será cuando el Señor nos entregue en la patria celestial al llegar al reino de los cielos. Nos entregue un arpa a cada uno para alabar al Creador y podamos entender las cosas del cielo, mucho más de lo que podemos entenderlo. Escuchemos a continuación.
tremendo será ver al Señor. Tocar el arpa perfectamente. Alabar a aquel que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. El Señor nos habrá dado la vida eterna. Y en este viernes en la noche, cuando comienzan las horas del sábado, ¿por qué no alabar al Creador? ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios como nunca antes? Escudriñemos las Escrituras. El versículo 3 de Apocalipsis 15 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Claro, allí hay un cántico, ¿verdad? Un cántico especial, y cantan el cántico de Moisés y del Cordero. El de Moisés por la victoria, ¿verdad?, que los israelitas obtuvieron al pasar el Mar Rojo, como ya conocemos. Cantaron la victoria por el poder de Dios. Así también el Israel de Dios habrá realmente triunfado por el poder infinito de Dios. De lo contrario, no podríamos pasar el último turbión. Por lo tanto, el cántico de Moisés y del Cordero, Cristo obtuvo la victoria para un pueblo vencedor, para el Israel de Dios, para que podamos triunfar y triunfaremos por la gracia infinita del Todopoderoso. Pero Dios no podrá usar ni llevarnos al cielo si no hacemos la voluntad de Dios, si no hacemos lo que Dios manda, ¿verdad?, y lo que Dios dirige. Ahora bien, dice allí el siguiente versículo: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, el universo entero estará convencido de los juicios de Dios. El universo entero verá la forma en que Dios actúa a través del tiempo que está viendo ahora, y la forma en que el Señor va a ir terminando la obra. Es justa en extremo, cantan de gozo y alegría, porque el conflicto milenario entre Cristo y Satanás habrá terminado para siempre. Día grande, ¿verdad? Ese, la hora más triste de este mundo. Dice el versículo 5 y 6 lo siguiente: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Bueno, fue abierto, dice, en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, el lugar santísimo. ¿Qué estaba allí? El arca del testimonio, allá adentro estaba la ley moral de Dios. Porque el conflicto, o sea, el nuevo orden mundial, va a ir justamente contra la ley moral del Creador y obligará, aunque ahora nos parezca mentira, pero estamos viendo cierta tiranía sobre la tierra. Amigo mío, hermano en Cristo Jesús, se acerca velozmente la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Continuemos leyendo el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Bueno, allí habla, ¿verdad?, del templo de gracia de Dios. Ahora habrá terminado la gracia. Y la gracia de Dios es tan grande que también debe destruir el pecado. Por lo tanto, ahora se termina el tiempo de gracia y Jesús viene para intervenir. O sea, el Señor ordena intervenir para siempre. Ya no habrá, dice allí en la pantalla, ya no habrá más misericordia. Habrá cesado para siempre toda misericordia. Por eso Apocalipsis 15:7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El que es eterno, 7 plagas postreras. Y dice que uno de los que están allí en el trono mismo de Dios, uno de los seres vivientes, le entrega a los 7 ángeles las plagas postreras. Y los ángeles vendrán ahora para derramar esas plagas a un mundo culpable. Y me refiero, aún en el nuevo orden mundial, todo va a cesar de esta manera, ¿verdad? Las 7 plagas postreras caerán sin mezcla de misericordia alguna. Leemos en Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. En ella se consumaba la ira de Dios. De manera que un Dios justo hará lo que es justo. Un Dios justo
Cuando termine el tiempo de gracia habrá de actuar en forma tremenda y terrible. Satanás y todos los demonios unidos no podrán de ninguna manera vencer, sino que serán vencidos en el comienzo mismo del tremendo drama del Armagedón, como se llama, ¿verdad? El milenio lo pasaremos con Jesús en los cielos si somos salvos y si queremos andar con Cristo. Y al final del milenio, por supuesto, el Señor va a destruir el pecado para siempre y va a crear una nueva tierra. Es eso lo que realmente tenemos que entender y prepararnos. Ahora, ¿saben? Allí el versículo 8 de Apocalipsis 15 dice así. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora podemos entrar en el templo celestial. Ahora, mi apreciado hermano. ¿Por qué? Porque tenemos a un intercesor, Jesús, nuestro poderoso Salvador, que todavía intercede, en primer lugar, para que el pueblo que conoce la verdad ya termine la obra y diga, Señor, nos entregamos en tus manos. El Espíritu Santo descenderá con la lluvia tardía cuando digamos esto. Por lo tanto, dejémonos de revolotear, dejémonos de estar tal vez atornillados, no sé qué decir, qué término usar. Entendamos la estrategia divina, unámonos al plan de Dios, porque es el único que va a triunfar. No sigamos siempre el mismo trote, porque ese trote no nos lleva a nada. Hay de aquellos que no pueden cambiar su mente para seguir la estrategia del cielo. Hay de aquellos que no ven, no tienen oídos para oír, ni ojos para ver las horas que estamos viviendo. Hermano líder, hermano laico, no importa quién fuere, no importa en qué lugar de la tierra nos encontramos, es hora de predicar el mensaje que Dios nos ha dado. ¿A través de qué dirán? Oh, cuánto nos dio Dios. A través de internet, como estamos haciendo aquí, a través de la televisión, términos tremendos simultáneamente a todo el mundo. Dios quiere que hagamos estas cosas, pero tal vez no tenemos una visión, no tenemos visión. Por lo tanto, si no tenemos visión de Dios, renunciémonos y vayámonos, porque es mejor esto antes que perecer y recibir la ira de Dios, la ira divina de la cual recién mencionábamos, ¿verdad? Que Dios nos dé paz en nuestro ser, mientras invocamos el nombre del Altísimo, el cual perdonará todos nuestros pecados en la hora del fin. Lo que Dios hará con su pueblo. Leamos ahora en Daniel capítulo 2, el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será tiempo de angustia, dice Dios. Nunca hubo un tiempo semejante. Ese es el tiempo al cual nos acercamos. Una crisis económica, ahora todo el mundo está hablando de la crisis económica. No va a mejorar, las cosas van a empeorar. Es terrible, ¿verdad? Vamos así como en un embudo hacia un lugar definido. La profecía se está cumpliendo en su último momento. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos seguir al trotecito de siempre? No. Mis hermanos, ha llegado la hora y hablo a todo el mundo, ¿verdad? A aquellos que quieren escuchar. No importa el tiempo que conozcamos la Biblia y los que recién hoy tal vez conocemos, te digo en el nombre de Dios, consigue una Biblia urgente, pídela que te la vamos a dar en forma totalmente gratuita para que la escudriñes y entiendas la hora solemne. Una eternidad está en juego en esta hora del fin. Por eso el Señor termina ahora. En esa hora dramática dice así: Miguel se va a levantar, va a dejar de interceder. ¿Y entonces qué pasará? El versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 2 grupos hay solamente, ¿notaron? Unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Aún aquellos que crucificaron a Jesús estarán. Jesús se los dijo cuando Él estuvo en este mundo. Pero no reaccionaron, querían conservar y seguir. Siglos tras siglos habían seguido una forma, una manera. Y entonces, aunque Cristo estaba caminando entre ellos, aunque no fueron ni siquiera capaces de darle el alimento a Jesús,
ni a Juan el Bautista que predicaba. ¿Por qué? El problema de no adaptarse a la hora profética es terrible, dramático, y daremos cuenta ante el Todopoderoso. Y cuanto mayor sea nuestro conocimiento, mayor es nuestra responsabilidad. Dios necesita líderes poderosos, entregados y convertidos en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Ahora Daniel 12:3 dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Termina hermoso el conflicto, ¿verdad? Y los que enseñan la justicia, o sea, los que estarán enseñando la ley moral de Dios, en choque con el mundo entero, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Sí, amigos míos, en esa resurrección, que es la resurrección especial que se menciona en la palabra de Dios, ¿qué día grande será? Cuando de veras veamos las cosas eternas que se terminan. Y me refiero a cosas eternas en cuanto al plan de Dios. Porque el plan de Dios es continuo, desde una eternidad hasta la otra. Nosotros no vamos a cambiar a Dios, ni su estrategia, ni sus planes. Son planes eternos. Poderoso es aquel. Estaremos en ese día. Habremos de brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Necesitamos el valor de Daniel. Necesitamos el valor que tuvo Moisés. Necesitamos el valor que tuvieron los grandes príncipes que vivieron en los días de la persecución. Necesitamos el valor que tuvieron los mártires. Sí, así va a terminar la obra de Dios, amigos. Y saben, qué tremendo. Allí unos sí, dice la pantalla, ¿vieron? Unos sí. Unos se levantarán para vivir para siempre, pero otros no. Están marcados en rojo. Así es. Nosotros tenemos que salvarnos ahora. Por eso en el centro he colocado, es ahora cuando decidimos. Es ahora. Ahora cuando decidimos ante el Todopoderoso. Esta es la última hora. Hoy es el día. Mientras Cristo intercede todavía por nosotros. Él nos llama al arrepentimiento y dice: hijo mío, ¿no ves todas las señales que te di? ¿No ves la historia humana entera de una punta a la otra? Cómo todo se cumplió. Y cómo los días que tú vives, ¿no ves el cumplimiento de la profecía? En este mundo de confusión, en este mundo de maldad, en este mundo de muerte, porque se mata todo el día, de criminalidad sin parangón en esta tierra, ¿verdad? El Señor nos llama al arrepentimiento y nos llama a la acción poderosa, porque como hijos de Dios, y los hijos de Dios son soldados de Cristo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por todas las cosas que nos das. Gracias porque tú nos amas tanto. Tú deseas la vida eterna para todos nosotros. Que seamos conscientes de esta realidad. Señor, yo como ministro quiero reconsagrar mi vida también a ti. Rogarte que me ayudes a predicar, que nos ayudes a todos, como estás ayudando en diferentes lugares a tu pueblo esparcido en la tierra. Acompáñanos para que demos un sonido certero a la trompeta, Señor, en esta hora del fin. Ayúdanos, levanta hombres que prediquen con profundidad, no con historietas, Señor, tu palabra. No es hora de historias, es hora de escudriñar tu palabra. Señor, convéncenos de pecado y de juicio. Nos entregamos en tus manos de amor en estas horas ya del sábado, los que tenemos el privilegio de que lo estamos iniciando, otros lo verán después. En el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador amante. Amén. Que Dios nos acompañe, que el Señor nos bendiga en gran manera. Y saben, amigos míos, el sábado 21 a las 6 p.m, no olvidemos que el sábado
es a las 6. Y yo quiero recalcar esto, porque a veces los diferentes programas, y hay muchos programas ahora, ¿verdad?, nos hace olvidar. Y es continuación de lo que estamos viendo aquí. Tendremos nada menos que el tema, el pueblo de Dios en la hora del advenimiento. Tenemos que razonar para entender de que el Señor tiene un pueblo y no varios. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Lo vamos a entender con claridad, amigos míos. Deseo que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga en gran manera, que el Señor nos dirija para que juntos avancemos con pie firme hasta el día glorioso del encuentro con Jesús. Amén.